Jesús sintió tristeza y profetizó ante sus discípulos la destrucción del templo de Jerusalén. ¿No ven todo esto? De cierto les digo aquí, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Jerusalén, 70 años después de Cristo, 1.110.000 personas murieron durante el asedio romano, de los cuales la mayoría eran judíos. 37 años después de la muerte de Cristo, se marcó un punto crucial en la historia, un momento que resonaría a través de los siglos y daría forma al destino de civilizaciones enteras. Una producción oficial de... Lo que sucedió en el año 70 dejó una marca indeleble en el mapa de la historia, y no solo para el judaísmo o el cristianismo, sino en toda la humanidad. Hesio Floro, un hombre obsesionado por la riqueza y el poder, fue designado procurador por el emperador Nerón. Entre los años 64 y 66, cegado por la codicia y el desprecio hacia los judíos, gobernó favoreciendo a la población griega local en perjuicio y menosprecio de los habitantes judíos. Su gobierno fue marcado por la opresión y la injusticia. Poco le importaban los temas religiosos de los judíos. Se considera que su avaricia, falta de equidad e incompetencia fueron una de las causas que motivaron los disturbios de Jerusalén y desencadenaron en la primera guerra judeo-romana. Pero cuando su avaricia llegó a tal punto de profanar el dinero del templo sagrado, el descontento se convirtió en rebelión. Así comenzó la primera revuelta judía. En respuesta a esta acción, Floro reaccionó enviando tropas a Jerusalén con la finalidad de arrestar a los líderes de la revuelta. Movilizó un elevado contingente y saqueó un barrio de la ciudad, causando más de 3.000 muertos. Incluso algunos fueron azotados y crucificados. Ante la pasividad de los líderes judíos, los celotes se hicieron con el control de la situación. Este grupo religioso radical se alzó en armas contra el opresor romano. Los judíos atacaron y destruyeron a Masada, una fortaleza imponente que desafiaba incluso a los más poderosos ejércitos. En Jerusalén, el clamor por la libertad resonaba en las calles. Mientras los ciudadanos se levantaban contra la opresión romana, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César. Pronto, toda Judea y luego Galilea se rebelaron contra el imperio. El nefasto Floro pidió ayuda al gobernador de Siria, Gayo Cestio Galo. Cestio se movilizó con un ejército imponente de 20.000 soldados. A lo largo del trayecto hasta Jerusalén, fueron asediados por los judíos, aunque lograron acercarse hasta la ciudad con la esperanza de sofocar la rebelión. Pero Cestio Galo falló en su misión. Tras su retirada de Jerusalén, los sublevados les emboscaron en un estrecho paso y les infligieron 600 bajas. Fue un desastre y una humillación total para Roma. ¿Cómo pudo un ejército tan poderoso fracasar ante la determinación de unos pocos? Ante la victoria de esta batalla, los judíos, que todavía estaban indecisos, se decantaron por apoyar a sus compatriotas. A su vez, los judíos celotes asumieron el control total de la situación y se encargaron de organizar la defensa del territorio. Está claro que los romanos volverían con sed de venganza. Cuando el emperador Nerón se enteró de la derrota de Cestio Galo, se estremeció de gran manera. Temió que la revuelta se pudiera extender a provincias colindantes como Siria o Egipto. A principios del año 67 después de Cristo, un general condecorado entró en escena. Se trata de Vespasiano, enviado por el emperador Nerón para sofocar la rebelión de Judea. Con una determinación férrea, Vespasiano comandó un ejército que rondaría los 50.000 hombres y se enfrentó a la oposición en todas partes. El primer golpe fue la invasión de Galilea. Esta acción sorprendió a los judíos, pues esperaban que los romanos fuesen directamente a Jerusalén. Los insurrectos judíos no pudieron plantar cara en campo abierto a un ejército tan superior, por lo que se refugiaron en fortalezas. Las regiones romanas avanzaron en dos frentes, arrasando y sometiendo todo lo que hallaron a su paso. Cuando se fundieron en un solo ejército, los judíos nada pudieron hacer. A principios de junio del año 68 después de Cristo, Vespasiano se plantó a las puertas de la capital, preparando para iniciar el asedio. Pero antes de que pudieran asestar el golpe final, sucedió lo inesperado. Le llegó la noticia de que Nerón se había suicidado. Vespasiano se vio forzado a suspender las operaciones militares a la espera de recibir indicaciones.
En medio de luchas por el trono imperial, una profunda inestabilidad política en el Imperio Romano, a Vespasiano no le quedó más alternativa que intervenir con sus legiones. De esta manera, emergió como el líder indiscutible de todo el imperio, con el apoyo de ejércitos, clamando por su liderazgo, y así ascendió al trono imperial. Uno de sus primeros actos como emperador, en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para que condujera la guerra contra los judíos. Tristemente, la pausa de casi un año por los conflictos internos romanos no fue aprovechada por los judíos. Su falta de unión y rencillas internas socavaron su propia destrucción. Hacia finales de marzo del año 70, el ejército romano del general Tito, conformado por 60.000 hombres, se plantó frente a Jerusalén. El general Tito planeó con cada detalle el asedio. Durante las primeras semanas, la ciudad disponía de 3 líneas de murallas, por lo que no iba a ser tarea fácil. El ascenso de Vespasiano al poder estuvo lejos de significar un respiro para Jerusalén, que se encontraba aislada, con sus habitantes enfrentando el hambre y la enfermedad. Las calles ahora eran testigos del sufrimiento y la desolación. Incluso la esposa del sumo sacerdote, acostumbrada al lujo. Entre tanto que el ejército de Tito se preparaba para iniciar el ataque, los sitiados salieron y arremetieron contra ellos. Sorprendieron a los romanos, que comenzaron a retirarse. Eso hizo que el mismo Tito en persona tuviese que esforzarse para repeler aquel ataque. Estaba claro que los defensores no se iban a quedar con los brazos cruzados mientras los romanos se preparaban. Sin embargo, el general Tito le dio una oportunidad al pueblo. Los romanos atravesaron los muros uno por uno, utilizando arietes y rampas, avanzando implacables hacia su objetivo final. Sin embargo, los judíos no se rendían. Cavaron túneles debajo de las rampas, las apuntalaron y las untaron de brea para incendiarlas. El pánico se apoderó de los legionarios, pero Tito y su caballería intervinieron nuevamente para frenar a los defensores. Estaba claro que los citados no iban a rendirse tan fácilmente. Los romanos optaron por cambiar la estrategia y decidieron rodear el perímetro de Jerusalén con fortificaciones. Los judíos se aferraban a su última esperanza, corrieron hacia el templo como si fuera su último bastión de defensa. La resistencia judía, aunque valiente, llegaba a su fin, dejando tras de sí un rastro de tragedia y sufrimiento. Los romanos comenzaron entonces el saqueo descontrolado del templo. Los judíos que quedaron vivos en Jerusalén enfrentaron un destino sombrío de muerte. La antigua ciudad santa, una vez orgullosa y gloriosa, quedó sumida en la desolación y el dolor. El general Tito regresó a Roma para llevar a cabo su desfile triunfal en compañía de su padre, el emperador Vespasiano. En la ceremonia le enseñó a toda Roma los objetos sagrados que los soldados habían usurpado del templo de Jerusalén como parte del botín tras el saqueo de la ciudad. Aunque Tito se negó a aceptar una corona de la victoria decretada por el Senado de Roma, porque mencionó: no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Sin embargo, la resistencia no había terminado del todo. En Masada, una fortaleza de más de 400 metros de altura, reconstruida por Herodes el Grande, sirvió de refugio para los pocos sobrevivientes, entre los que se encontraban los celotes, dirigidos por Eleazar ben Jair. Los defensores judíos desafiaron el asedio romano durante 3 años más, pero incluso su coraje tenía un límite. Era el año 73 después de Cristo, cuando finalmente los romanos, comandados por Lucio Flavio, lograron ingresar a la fortaleza. El espectáculo que se encontraron fue desolador. Todos y cada uno de los rebeldes estaban muertos. Con la toma de Masada, se dio por concluida la revuelta contra Roma. Estos acontecimientos marcaron el fin de una era, el ocaso de un estado judío que había resistido y sobrevivido a varios asedios a través de los siglos. Jesús lo profetizó y consumado fue.